Hola Luis, buenas tardes, soy Fernando. Hola, ¿qué tal? Pues Luis, en primer lugar, encantado de conocerte y bueno, decirte que he disfrutado mucho con el libro porque bueno, yo estudié la carrera de historia y la verdad es que enfrentarme a un libro como el tuyo es un verdadero placer. Pues sois los mejores lectores, los que habéis estudiado historia, y además es que uno siempre escribe pensando un poco en la gente que le gusta la historia, aunque con la esperanza de que llegue a más gente, pero a ver, no todos los lectores son iguales, claro, los que tienen base pues lo van a disfrutar más, lógicamente. Quería, antes de empezar a hablar del libro, quería comentarte una curiosidad, porque comienzas tu libro con unos versos famosos del poeta Miguel Hernández, que como andaluz me siento emocionado cada vez que los leo, ¿no? ¿Por qué estos versos? ¿Por qué Miguel Hernández? ¿Y por qué a lo largo del libro aparecen, bueno, no sé, entiendo que aparecen muchas citas a lo largo del libro que yo he podido leer, que igual que la de Miguel Hernández podía aparecer al principio del libro? No sé, Miguel Hernández para mí siempre ha sido especial. Lo leí muy jovencito, lo conocí también a través de las canciones de Serrat y luego lo leí y siempre me ha emocionado mucho por la fuerza que tiene su poesía, que es difícil de encontrar en casi ningún poeta, muchos de ellos más célebres y reconocidos, pero ninguno yo creo tan intenso. Y además por lo que significa para mí, porque yo soy hijo de migrantes, de campesinos, aunque no andaluces, pero sí castellanos y gallegos, y afincados en Madrid, y para mí significa también lo que mi familia ha sido, es decir, gente pobre del campo que se ha visto obligada a ir a buscarse la vida en otros sitios. Por eso creo que es el mejor poema que podía elegir para encabezar el libro. Y lo de poner citas en los capítulos, pues es una costumbre mía de siempre, porque yo creo que siempre me ha gustado vincular la literatura con la historia. Además, ya has visto que cada capítulo empieza con una breve historia novelada de 4 o 5 páginas de un personaje que sirve un poco de introducción a cada colectivo que se trata en el libro, porque creo que la historia además tiene que ser agradable, además de rigurosa. Todo un acierto, Luis, porque yo he disfrutado mucho con esa peculiaridad de tu forma de contar la historia y me ha parecido que me transportaba, me ayudaba a transportarme en esos capítulos, a la época y al lugar donde estaban ocurriendo. Uh -huh. Ese es el objetivo. Oye, Luis, ¿qué debe de tener un perdedor para aparecer en tu libro? Pues dos condiciones. Primera, haberlo sido en su paso por la historia. Y segunda, que el relato de los vencedores le haya perjudicado. Es decir, que haya perdido 2 veces. Haya perdido en la realidad y haya perdido en los libros de historia. Porque el poder siempre trata de justificarse. No hay ningún poder a lo largo de la historia, sea autoritario o democrático, que no intente monopolizar el relato. Es decir, que no intente rodearse de argumentos legitimadores que demuestren que si está en el poder es porque se lo merecen. Este libro, yo lo que sí no me creo es que sea fruto de unos meses, ¿no? Porque hay tantas curiosidades y tanta historia dentro de estos capítulos, que este libro tiene que tener una historia, ¿no? Este libro tiene una historia. Lo has dicho muy bien. Hay libros que si has visto la bibliografía, que además la bibliografía que se cita al pie de página es la que se relaciona al final, ni una más. Pues bueno, ahí hay libros del año pasado y libros de hace 30 años, porque es el libro de toda una vida. Es decir, los libros que yo he citado son libros que he leído todos y libros que han significado algo para mí. Hay quien echar alguno de menos, pero no se trata de una bibliografía exhaustiva, se trata de los que a mí me han dicho algo y quiero compartirlos con la gente. Es decir, yo en realidad empecé a escribir este libro hace mucho. Como sabes, he escrito muchos libros antes, he tratado siempre de darle espacio a los humildes, a los perdedores, de alguna manera, pero este es el único que se dedica solo a eso y además que yo creo que es el único del mercado, porque es verdad que hay pues estudios de cada uno de los colectivos que se tratan aquí, pero ninguno que los analice en conjunto. Además me ha gustado mucho porque luego al final, como bien dices, en cada capítulo aparecen los libros de donde has sacado información o que, bueno, que tú dices que lo has leído todos, pues Mm. por si queremos a lo mejor ahondar en el tema, pues ya sabemos
en qué capítulo corresponden a los libros que podríamos buscar. Sí, así es más fácil, porque de otra manera, poner toda la bibliografía junta, pues al final yo creo que eso no lo mira nadie. Y de esta forma, quien diga, anda, pues a mí me gustaría saber más del hombre de Neandertal, pues ahí lo tienes todo junto. Si te vas al final y dices, estos libros, pues me son útiles, por lo menos me han sido útiles a mí. Esto lo has hecho, yo en algún momento he llegado a pensar que si esto lo habías hecho por cierta justicia poética. Justicia, bueno, poética y no poética. Yo creo que es de justicia que reconozcamos a los pueblos, a las gentes, a las personas que han sufrido ese sufrimiento, porque gracias a ese sufrimiento en buena medida estamos nosotros aquí. Recordemos, pues desde el campesino egipcio, el esclavo romano y desde luego el obrero de la industria, porque bueno, de ahí venimos muchos o la mayoría, del campo o de la ciudad, pero de la clase trabajadora, y además porque yo creo que todos tenemos un poquito de ellos en nosotros, es decir, no seríamos lo que somos ni como pueblo ni como individuos si no fuera por esos grupos, y reconocérselo es de justicia. Y además nosotros mismos tenemos siempre un poco de perdedores. En algún momento u otro de la vida, en alguna dimensión u otra, todos perdemos. Y es bueno reconocer el legado de estas gentes y sentir empatía hacia ellos, ¿no? Eso te iba a decir, porque te decía de justicia poética, porque en tu libro, en algunos momentos o en muchos, yo atisbo un cierto cariño por esos perdedores. Sí, y alguno especialmente. Mira, por ejemplo, Carlos V, dirás, aquí es un poco extemporáneo, ¿no? Porque ¿qué pinta este hombre aquí, que fue el dueño del mundo, como quien dice, y además que es el único individuo al que le dedico un capítulo? Mira que podía haberle dedicado un capítulo a Espartaco en lugar de hablar de los esclavos, ¿no? Bueno, pues Carlos V, que pasa por ser ganador, yo creo que fue un gran perdedor, porque él era en el fondo un emperador de la Edad Media condenado a vivir en la Edad Moderna. Él soñaba con un imperio unido en paz bajo su mandato, y lo que consiguió fue 40 años de guerra con todo el mundo prácticamente, y por eso tan desencantado acabó que se retiró a Yuste y ya deseoso de olvidarse de los afanes del mundo. Y esos últimos cuadros en que aparece ahí pues sentado en una silla como un anciano desvalido, pues son enternecedores, y la simpatía que me inspira pues es muy superior al que, pues a Carlos V en la batalla de Milberg, por ejemplo, de Tiziano, ¿no? Es decir, el Carlos V triunfador, ¿no? Sí, a mí en la carrera me lo decían mis profesores, ¿no? De edad moderna, ¿no? Que Carlos V había sido un rey que si hubiera tenido, digamos, la mentalidad de sus coetáneos, otro gallo lo hubiera cantado, pero le perdía esa caballerosidad y ese vivir en un mundo de caballeros, ¿no? Sí, fue el último emperador de la Edad Media, sin duda. Pues su hermano Fernando, cuando heredó el imperio, ya asumió que el imperio cristiano había muerto y que aquello era una confederación de príncipes, que cada uno iba a hacer lo que quisiera en el terreno religioso, ¿no? Y lo asumió, ¿no? Pero Carlos no lo asumió nunca realmente. A mí, Luis, si algo me ha gustado mucho de tu libro es que me hace replantearme la opinión que yo tenía de ciertas etapas de la historia, de ciertos personajes de la historia y de, bueno, y de lo que yo pienso cuando me aparecen temas o épocas de la historia, ¿no? Tú me dices Egipto y yo pienso en los faraones, pero en ningún momento pienso en los esclavos. Entonces yo quería preguntarte, ¿tú crees que lo que vemos las civilizaciones, digamos, bueno, la civilización, las personas de ahora con respecto a las de antes, nos vemos como vencedores con respecto a los antepasados? O bueno, o cada civilización en su momento actual se veía como vencedores. Hombre, las clases dirigentes de todas las civilizaciones se han visto siempre como vencedoras, y en sus enfrentamientos unas sobre otras son los vencedores los que lo han contado, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a otros terrenos, porque este libro podría contar muchas cosas, ¿no? Es decir, los griegos y los persas, por ejemplo, los cartagineses y los romanos, ya hablando de victorias bélicas, ¿no? Nuestra imagen de los persas es muy deprimente porque es la que tenemos, la que nos han transmitido los griegos. Nuestra imagen de los cartagineses como casi asesinos de niños, ¿no? Pues es la que nos han transmitido los romanos.
Por eso este libro es un mensaje, es una llamada hacia los lectores para que reconsideren muchas cosas que han dado por hechas o por ciertas y que realmente son fruto de la propaganda, que incluso ha trascendido el paso de los siglos. Y el relato de los vencedores ha pervivido incluso en el presente. Y por eso digo, es un libro de justicia, yo creo que eso lo debemos. Y además esto de que sean 20 capítulos sueltos, es decir, tiene su utilidad también. Es decir, es un libro que se puede leer solo por capítulos sueltos realmente, pero que cuando se ha terminado da una imagen global de la historia que seguramente va a ser distinta de la que tenemos previamente. Y ese es el objetivo del libro. A mí, desde luego, conmigo lo has conseguido. Pues Eh, eso está muy bien. A ver si lo recomiendas por ahí a tu gente, porque al final el boca a oreja es lo que hace todo. no, por supuesto. Oye, comienzas el libro con capítulos dedicados al hombre de Neandertal, los campesinos egipcios, los esclavos romanos, unos capítulos que me han hecho considerar la perspectiva que tenía de ellos, ¿no? Como te comentaba antes. Eh, ellos aparecen, con ellos aparecen muchos más ejemplos aparte de ellos, ¿no? Pero los Sí. que sí quería comentarte es, mm, ¿qué hubieran, si ellos hubieran sabido escribir, si hubiesen sabido dejar su legado, tendríamos otra opinión de ellos, ¿no? Claro, de eso se trata. Fíjate, por ejemplo, el capítulo de los pueblos indígenas americanos. Bueno, es decir, ahí tenemos un gran problema, ¿no? Es decir, que las fuentes casi han desaparecido. Pero si prestamos atención a las que han llegado, la historia que se nos cuenta es muy, perdón, muy distinta de la que nos cuentan los conquistadores españoles, ¿no? Es decir, ahí aparecen los conquistadores españoles como una herramienta en sus manos, cuando nosotros estamos acostumbrados a verlos como actores secundarios del drama de la conquista. Y se nos olvida que los españoles eran unos cientos frente a decenas de miles de soldados armados, en el caso inca o azteca, ¿no? Entonces eso es muy ilustrativo, ¿no? Y también quería aprovechar este capítulo para recordar que no pretendo darle la vuelta a la historia por completo. Es decir, yo no acepto el tópico de que los vencedores sean siempre malos y los perdedores siempre buenos. Lo que hay que hacer es escuchar a los dos. Es decir, tener una visión equilibrada de la historia. Escuchar la voz de los vencidos, de los perdedores, para tener la historia completa. Y luego que cada uno pues se forje su idea del pasado, ¿no? Es que ha sido una constante mientras leía tu libro de pensar eso, que nos hubieran dejado escritos todos esos personajes que son los protagonistas de tu libro. Es una curiosidad enorme la que me suscitaba mientras leía los capítulos de tu obra. Sí, ya habrás visto cómo últimamente, desde los últimos años, estamos aprendiendo a leer otras fuentes que estaban olvidadas. Por ejemplo, los esclavos romanos no sabían escribir la mayoría, pero ahí están sus testamentos, están sus epitafios en sus tumbas, y hay otras fuentes, ¿no? Es decir, los campesinos egipcios, por supuesto, no sabían leer ni escribir ninguno. La escritura era un monopolio del clero, ¿no? Pero estamos aprendiendo a leer de otra forma las tumbas, ¿no? Y los restos arqueológicos. De eso se trata muchas veces, ¿no? Fíjate, el ejemplo mejor yo creo que es cómo se ha contemplado el sexo en la prehistoria, ¿no? Es decir, las fuentes son las mismas, pero los historiadores victorianos, cuando empezaron a estudiarlo, pues transmitieron completamente su visión del sexo al pasado. Y dijeron, bueno, en la prehistoria el sexo era simplemente una herramienta para la procreación. Y sin embargo obviaron que nos han conservado pues desde pues juguetes sexuales, ¿no? O hasta, bueno, representaciones en las paredes de las cuevas de prácticas de lesbianismo y de homosexualidad, ¿no? Y eso siempre ha estado ahí, pero no se miraba o no se quería ver. Ese es el daño que el poder hace al pasado, que siempre trata de justificarse y bucea en el pasado buscando las herramientas, las ideas para justificarse. Me das pie a preguntarte por los historiadores y por su ética, ¿no? A la hora de escribir la historia. ¿Qué debe tener un buen historiador? Bueno, yo creo que tiene que merecerse el nombre. Yo decía cuando era profesor de instituto siempre a los alumnos que tenemos que entrar hacia las fuentes o a las fuentes como los musulmanes entran en las mezquitas. Es decir, primero se descalzan y se lavan y luego entran. El historiador tiene que también descalzarse de sus prejuicios y su ideología, aunque eso no significa reconocer que no la tenga,
y acercarse a las fuentes con honestidad y rigor intelectual. No mirar solo aquellas que corroboran lo que uno ya pensaba, no. Es decir, hay que acercarse con una hipótesis, pero serlo bastante humilde para modificar esa hipótesis cuando se contrasta con las fuentes, ¿no? Si el historiador que no hace eso no es un historiador, es un publicista al servicio del poder que aspira a vivir a la sombra del poder. Otro capítulo que aparece en tu libro es el que trata sobre los judíos. Y yo te iba a preguntar si podían ser estos los perdedores con el bagaje más extenso. Pero luego he pensado que también podía ser injusto porque en un capítulo en el que hablas de las mujeres, luego me he dado cuenta que quizás las mujeres compartan protagonismo incluso más, mucho más en cuanto a perdedoras de la historia, ¿no? Con un bagaje mucho más amplio. Sí, porque realmente la mujer es una constante a lo largo de la historia que ha estado sometida al hombre, pero con toda claridad. Es decir, la mujer siempre ha sido hermana o esposa o hija de un hombre. Siempre en segundo plano, un paso por detrás de él. Y como dicen las feministas actuales, es decir, incluso el hombre más pobre, incluso el miembro de la casta más despreciable, tiene una mujer a la que domina, ¿no? Y eso es para hacernos pensar. Pues una de las cosas que digo ahí, la humanidad no puede permitirse seguir desperdiciando más tiempo el 50% de su talento, porque ha sido una constante hasta hace muy poco y todavía lo es en la mayoría del planeta. Si no pensemos que Occidente, ni mucho menos, es la norma a este respecto. Los homosexuales también han sufrido mucho, pero no tanto. Es decir, hubo épocas en que la homosexualidad se respetaba, se aceptaba, en Grecia, en Roma, en los imperios antiguos, y fue a partir de finales, en la plena Edad Media aproximadamente, cuando la Iglesia empezó a adoptar una posición de persecución clara sobre ellos, pero hasta ese momento no tanto. Sin embargo, la mujer siempre. Es que además me estoy dando cuenta que son los escritores de novela histórica, por ejemplo, bueno, se puede decir de novela histórica, pero bueno, el abanico es más amplio, que al final son los que están rescatando, como en tu caso, con este libro, a protagonistas de la historia femenina, ¿no? Como Teodora, por ejemplo, el otro día leía un libro de Teodora de Bizancio, ¿no? Uh-huh. Y me resulta que al final son los propios escritores los que al final tenemos que, bueno, tenéis que sacar Sí, está claro. del Tú baúl tienes, de que está ahí escondido a estos protagonistas. y es muy importante sobre todo para que las niñas de hoy en día vean que hay referentes históricos en todos los campos en los que ellas pueden mirarse como un espejo. Y es cierto una cosa, es verdad que en el pasado estamos hablando de reinas, de heroínas, son individualidades, ¿no? Y su existencia demuestra en el fondo lo contrario de lo que parece, es decir, que realmente había que ser enormemente excepcional siendo mujer para destacar, ¿no? Mientras que un hombre podía ser mediocre y daba lo mismo, ¿no? Pero de todas maneras es bueno, es decir, que se tomen como referentes personajes femeninos, lanza un mensaje muy necesario sobre todo a las niñas. Luis, ¿qué te ha sorprendido más elaborando este libro? ¿Tienes en mente alguna injusticia, la más grave? Pues yo creo que la más grave es la que cometemos ahora con los ancianos, de que también es un capítulo que me ha enternecido mucho porque de la pandemia se ha hablado mucho de ellos, de que bueno, había que protegerlos. En realidad estábamos lavando nuestra conciencia porque esta sociedad materialista que no tiene tiempo para nada más que para producir y consumir no le deja espacio a los ancianos. El momento en que dejas de hacer cosas, dejas de existir. En esta sociedad eres lo que haces. Y de ahí que un jubilado de 60 años sea más anciano que alguien que trabaja y tiene 75 o 80, como hay historiadores que siguen trabajando, o políticos, ¿no? O empresarios. Entonces, la gran injusticia que cometemos, apartarlos y dejarles morir en eso que llamamos residencias de ancianos, que es lo más deprimente que existe, por muy esforzados que sean sus trabajadores, que el trabajo hay que reconocérselo, pues en el fondo nos estamos contando una película, y es que las personas mayores les encanta estar juntas, cuando lo que quieren las personas mayores es lo mismo que tú y que yo. Salir, divertirse, cantar, bailar, enamorarse, y eso es lo que tendríamos que intentar darles en esta sociedad.
Sí, da la sensación de que estorban al final. Mm. Por eso les llamo herramientas desechadas. Y es Mm. como el burro viejo del cuento, que cuando ya no sirve, pues lo dejan morir en un camino, ¿no? Pues algo parecido es lo que hacemos. Pues mira, ahora me siento culpable porque sí es verdad que es un capítulo muy bonito que, que a mí también me ha llegado, pero lo había olvidado y no te he preguntado nada por él. Así que me alegro mucho que lo hayas sacado aquí en esta conversación. Pues nada, de eso se trata. Además me está gustando mucho la entrevista, que lo sepan. Gracias. Mira, te quería hablar. Es algo obvio, ¿no? Pero algo que no me podía quitar de la cabeza. Y es que mientras leía el libro, la religión y los perdedores iban como de la mano. ¿Tiene sentido? Bueno, en el sentido de que la religión en general se coloca siempre del lado de los ganadores, aunque dentro de sus instituciones exista mucha gente, que también hay que reconocerlo, que trabaja por los perdedores. Lo cierto es que en el momento en que la religión adopta una estructura clerical, es decir, adopta la forma de instituciones, pues empieza a cumplirse eso que Michels a principios del siglo XX llamó la ley de hierro de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos son organizaciones, ¿no? Y los intereses de la organización se colocan por encima de los de la ideología o el programa. A las iglesias les pasa lo mismo. Al final son organizaciones humanas y acaban poniendo por delante sus intereses de su mensaje. Y eso hace que pues entren en fructíferos acuerdos con las clases dominantes. La historia del cristianismo así lo muestra, ¿no? Es decir, a partir del siglo IV, de finales del siglo IV, cuando Teodosio hace del cristianismo la religión oficial del imperio, los obispos empiezan a formar parte de los grupos dominantes. Y es en ese momento cuando se intensifican las herejías, y las herejías tienen prácticamente todas una base social, una denuncia de la injusticia y unas bases en las clases populares que están desencantadas con el contubernio, digamos, entre los obispos y los poderosos, ¿no? Ojo, y que hablo de religión, pero que no tiene por qué ser la cristiana, porque ya te digo que aparece la religión en Egipto, aparece, bueno, Claro. en muchísimos capítulos de este libro. Sí, es que Marx no dejaba de tener cierta razón cuando decía que la superestructura, es decir, bueno, la estructura de poder no se sostenía no solamente en la desigualdad económica, sino también en la ideología y la religión. Así que la ideología y la religión fortalecen la posición de la clase dominante. Y esto es lo que mencionamos antes cuando hablamos del relato. Es decir, que todo el grupo dominante necesita monopolizar el relato para convencer de que no está ahí por la fuerza, sino que es de justicia que ocupen el poder, ¿no? Luis, yo tenía una curiosidad, porque has tocado un tema en el libro que a mí me apasiona y que, bueno, en su momento pues llené mis estanterías de libros de novelas y de manuales de templarios. Mm. Eh, yo sí los he considerado como unos perdedores de la historia, pero me ha sorprendido verlos en este libro porque no sé, no los esperaba. Entonces, por qué los has puesto en el libro? A lo mejor precisamente por eso, porque claro, los templarios han pasado la historia como pues lo que eran durante la mayor parte del tiempo una gran potencia financiera, ¿no? Se habían convertido en los banqueros de la cristiandad, prestaban dinero a los reyes, guardaban el tesoro de los estados en sus encomiendas y, por supuesto, como de alguna manera les pasaba a los judíos, acabaron despertando mucha envidia. Entonces, cuando dejaron de tener razón de ser, porque la Tierra Santa se perdió, nadie tenía ningún interés en hacer ninguna cruzada más, los hospitalarios y la orden teutónica se buscaron otros derroteros por los que seguir. La orden teutónica se fue al este de Europa y los hospitalarios se convirtieron en una especie de estado pirata en Chipre y luego en Rodas mucho más adelante. Pero los templarios pues siguieron apostando por una cruzada que nadie quería hacer. Entonces, pues dado que ya no se les necesitaba, pues empezaron algunos reyes ambiciosos a fijarse en ellos. Y el más ambicioso de todos, que era Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia, que realmente ya le había robado dinero a los banqueros italianos, a los judíos y a prácticamente cualquiera que se ponía a tiro, pues se le ocurrió que los templarios eran una presa maravillosa, un verdadero pez gordo.
y como era habitual en la época, pues montó una campaña de difamación acusándoles de herejía, de sodomía y de cualquier barbaridad, para así tener un pretexto para quedarse con su riqueza. Otra vez el relato de los poderosos. Y Luis, para finalizar, hay una cita famosísima que dice que para saber quiénes somos tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? ¿Mm? Pero es que leyendo el último episodio bueno, el último capítulo de tu libro, yo cambiaría también la cita y diría que también que para saber quiénes somos, tenemos que saber qué estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Sí, realmente, bueno, el último capítulo también es un guiño para que los lectores recuerden que la historia sirve para hacernos más libres, porque solo entenderemos bien el presente si estudiamos el pasado del que viene. Ya lo decía Ortega y Gasset, ¿no? Es decir, los seres humanos no tenemos naturaleza, tenemos historia. Y al hablar de la globalización, pues también quería hacer justicia, porque por una parte la globalización tiene muy mala prensa, pero la globalización está siendo muy buena para muchísima gente en los países como China, la India y muchos otros. Ha surgido en una nueva clase media global de 2.000 millones de personas que son, bueno, que tienen un nivel de vida que no se podía ni soñar hace unas décadas, pero tienen los perdedores y los tenemos aquí al lado. Y los perdedores, que son nuestros primos, nuestros amigos, nuestras hermanas, nuestros hijos, el que se queda sin trabajo porque su empresa se ha ido a Marruecos, el que ve cómo su salario disminuye porque en su sector la competencia de estos países es muy fuerte. Bueno, esos perdedores están aquí. Somos nosotros mismos, de alguna manera, ¿no? Y el problema es que ese sector social se convierte en caldo de cultivo del populismo en Estados Unidos, en Inglaterra, en toda Europa, y hay ciertos síntomas que recuerdan mucho a los años 30, ¿no? Es decir, la pérdida de fe en las instituciones, la crisis económica, la aparición de movimientos autoritarios y populistas que dicen tener recetas sencillísimas para arreglar lo que son problemas muy complejos. Entonces, la historia sirve aquí para recordarnos eso, es decir, cuidado que esto ya lo hemos vivido y por favor no lo repitamos. Pues yo te lo agradezco porque sí es verdad que siempre es bueno tener un ojo mirando al pasado, pero no hay que descuidar el presente Incluso el futuro, y es el decir, futuro. porque como Sí. habrás visto que yo soy un gran amante de la ciencia ficción, el historiador quizás sea el más cualificado para intentar anticipar el futuro porque conoce un poco mejor los mecanismos de la historia. Fíjate cómo la famosa saga de Asimov de la Fundación, en el fondo es una transliteración de la historia del Imperio Bizantino, ¿no? Y se basó pues en un famoso libro de historia de Roma, ¿no? Sobre la caída del Imperio Romano, ¿no? Entonces, el de Gibbons, que todo el mundo conocerá. Entonces, son el presente, el pasado y el futuro están unidos, ¿no? A pesar de lo que dijo Napoleón, ¿no? Dijo eso de que los tontos hablan del pasado, los sabios del presente y los locos del porvenir. Pues yo quiero ser las tres cosas. Las tres cosas. Pues historia de los perdedores creo que en el fondo se puede considerar que es una historia de esas tres cosas, ¿no? Del pasado, del presente y con todo, y con estas dos últimas de un posible futuro, ¿no? Sí, y nos recuerda que el futuro lo construimos cada día y que tenemos mucha responsabilidad respecto a las generaciones venideras. Pues Luis, muchísimas gracias y de verdad que Historia de los Perdedores ha sido un gustazo de libro para sentarse a leer sobre todos esos personajes. Pues muchas gracias y me alegro muchísimo de que lo hayas disfrutado, porque nosotros, vamos, el que escribe, escribe para eso, realmente.